Hola a los que ven Facebook, YouTube. Quería hablar sobre mi vida como músico, para que algunos que no me conocen, pero han visto los vídeos, las grabaciones que puse, que sepan un poco qué fue y cómo pasó eso. Ah, pues yo nací aquí en Saint Paul, Minnesota, en los Estados Unidos. Y mi madre me enseñó el español como niño. Y cuando ya pasaron muchos años, pues entendí bien el español. Ah, Cada verano íbamos a España y tenía una casa ahí en Segovia, um, ahí al lado del acueducto. Um, y pues me interesó mucho el arte de Europa. Uh, pero empecé tocando punk de rock. uh, de grupos como Blink 182, Zoom 41, Green Day, cosas así. Tenía una guitarra eléctrica y fue un Fender Stratocaster con cuerdas de metal. Y pues así empezó con mucho distorsionado, muy alto, muy básico. Y me encantaba como adolescente. Um, y mis padres me ayudaron a, a empezar. Pero no fue hasta que empecé la escuela de la universidad que yo empecé a tocar música más seria. Tomaba clases con algunos aquí en Saint Paul, Minnesota. Ya de pronto empecé a entender música de Led Zeppelin, de Pink Floyd. Entendía también Jimi Hendrix, Bob Marley, los Beatles, cosas así que fueron muy entendidas y muy divertido tocar. Y pasaron años así hasta que tomé un cambio de instrumento a música más seria con cuerdas de nylon, a guitarra clásica. Y mi madre me enseñó un vídeo de Paco de Lucía que fue el de Entre dos aguas. Y desde ahí cambió mi vida porque de ese punto quería saber y entender por qué esta persona podía tocar tan bien. Y de repente cambiaron las cosas porque ya no quería ser un músico muy básico, quería avanzar, virtuosidad y avanzar mucho. Entonces, como teníamos una casa en Segovia, pues fuimos a tomar unas clases con un hombre que se llamaba Gaspar Baya. Y aquí en Minnesota había un tablao de acompañamiento de baile, porque los cantadores solo venían algunas veces. Y pues como había un poco entendido aquí de el flamenco y la música clásica, pues
tomé unas clases con Tony Hauser. Y con eso me fui volando a España, como las otras veces que fui, pero esta vez con la guitarra en serio. Y entonces llegué a España, tomé las clases con Gaspar, empecé a entender un poco los palos de bulería, alegría, guajira, siguería, pero me faltaba mucha práctica y no lo entendía bien porque no tenía un cantador, tampoco la letra y el ritmo del compás, no lo entendía. Pero empecé poco a poco y ya cuando regresé estuve practicando aquí en mi casa muchas horas, casi como 6 a 8 horas al día y no paraba, quería llegar a tocar y que el sentido de la música me llegaba al cuerpo, al corazón, al espíritu. Y como ya entendía la música de América, escalas pentatónicas, ritmos con acordes básicos en primera posición, la guitarra eléctrica ya la dejaba, porque quería convertirme en un músico que creaba hasta su propia música. Pero no podía, y lo intenté, no me salía bien. Pero las interpretaciones las intenté y así empezó, porque muchas de las cosas, los temas de Asturias o Recuerdos de la Alhambra, esas canciones pues empezaron empecé a sacarlo y pues me fui otra vez a España en 2011 creo. Y tomé unas clases con Manolo Sanlúcar y Antonio Rodríguez, José Antonio Rodríguez y Manolo Franco estaba ahí. Fue un festival de guitarra en Córdoba. Me llevaron mis padres. Y pues como hablaba español, lo podía tomar más en serio. Y los otros estudiantes, al principio, como no me importaba, como que no entendían, porque fue como una lucha, una competición contra ellos. Y el músico de dentro de mí salía muy egoísta, como si yo podía hacer esto mejor porque hablaba español. Entonces Manolo hablaba de cómo fue y cómo empezaba el flamenco y empecé a entender que hablaba mucho de lo fundamental, lo principio que todos deberíamos saber. Y yo quería avanzar muy fácilmente, pero no fue así. No porque iba a esas clases iba a avanzar, sino como filósofo empecé a entender las razones por qué uno podía crear música, podía ser un músico. Entonces
tomé unas clases y al fin regresé a Segovia y me fui otra vez a los Estados Unidos, ya con un entendimiento mejor. Creo que también conocí a Vicente Amigo en Córdoba, en un teatro, y tomé una foto, me firmó la guitarra. Eso fue un momento muy alegría, muy emocionado estuve con esa parte porque pensé que me pondría el ánimo para tocar. Y pues regresé a los Estados Unidos conociendo ya a algunos de los grandes. Y entonces mis padres me compraron un Conde Hermanos. Y pues el Conde lo tocaba cada día y hasta que me empezó a salir los temas de Paco y de Vicente. Y entonces me fui otra vez, la última vez que me fui creo que fue en 2014 o 15 a la academia del Caño Roto, donde un maestro que se llamaba El Entry me aconsejó a Pedro Cortés, que vive en Nueva York, y me enseñó también la técnica, y eso fue en Madrid. Entonces me fui también a ver una feria de música en Sevilla. También conocí a un cantador que se llama Antonio Borja. Es muy emocionante porque vino a Minnesota y estuvimos un tiempo aquí tocando y él cantaba. Y los elementos del flamenco empezaron a salir porque la conexión del baile, del cante y la guitarra, empecé a entenderlo porque antes solo fue más o menos cómo tocar cosas avanzadas. Y pues regresé a España una vez más y pues ya me salía conceptos muy avanzados, muy interesantes, pero como músico pensé que ahora que soy una persona con un entendimiento más avanzado, pues tengo que pasar estas cosas a las generaciones, porque es muy importante que el flamenco sigue siendo un arte que la gente entiende en cualquier sitio, porque es una cosa universal, es una cosa del espíritu, del duende, físicamente, mentalmente. Entonces, con estas cosas que entendía, me llegaban como si podía ser un español auténtico, como si ya soy auténtico porque puedo tocar cosas que son de los españoles, y pensé que ya me convierto como una persona
am, muy culturalmente entendido. Y pues parte de mí pensaba que a tocar estas cosas y pasar tiempo con un cantador y el tablao, que hay un tablao aquí en Minnesota que se llama zorongo flamenco, pues ah, podía ser como un guitarrista que tiene todas las cosas entendido. Y aquí están, mira, tengo las placas de Córdoba, ahí de Manolo Sanlúcar, que me también firmó la guitarra, Tomatito, le llegué a conocer también, y Cañizares, Juan Manuel Cañizares. Y pues pensé que a estar ahí con esa gente iba a entender la música mejor. Pero lo que realmente tenía que entender es que los otros músicos que también querían aprender estas cosas y que fueron de otros países o de España o de Francia, que entendían un poco, que también tenían la razón para hacer. Y pues ya lo entendía cuando pasaba un tiempo aquí en Minnesota, que muchos quieren ser avanzados y algunos no quieren ser avanzados, quieren basarlo en las cosas fundamentales que son los principios del tono ahí, de la energía, de la frigia. Y pues quiero que la gente que están aprendiendo, que esto tardó mucho tiempo para aprender y que yo estoy ahí en las pantallas para que los adolescentes, los principiantes, pues que entienden que la música realmente es una creación que tienes que entenderlo de cualquier manera posible, y viajar en muchos sitios para no estar pensando que uno toca mejor que el otro y entonces le gana la fama, porque la fortuna, la fama, eso no importa tanto. Lo que realmente empecé a entender es que lo más importante para mí, cuando llegué a ese punto donde ya entendía estas cosas, que llévalo al corazón, llévalo a tu cuerpo, que eso es lo que te libera y te va a hacer sentir bien como una persona respetada, porque mucha gente que quería también tocar decían que las razones por fallar en música o de no entender es falta de respeto al público. Entonces, de esa manera de tocar cuando no
entiendes bien que también importa el cante y el baile, pues no es tan interesante como pensé. Pero qué maravilla que ahora empiezo a tocar Gypsy Jazz. Y tengo aquí un libro de Django Reinhardt. Y tengo libros aquí. Este es de Django Reinhardt. Una bibliografía con muchas fotos de la historia de él en Francia. Y también tengo aquí los libros de Sabicas, que pasó mucho tiempo en Nueva York, en los Estados Unidos ahí, durante el tiempo de ese dictador Franco, que trataba muchos muy mal. Y otros del Festival de Córdoba. Este es de Manolo Sanlúcar. También. Tengo el otro que es Teoría y Sistema. Si quieres entender eso que está basado ahí, te lo recomiendo como algo para entender cómo ser un flamencólogo. O si no quieres flamenco, apréndete cualquier cosa si no es eso, porque los artes del rock and roll, del punk, de heavy metal, son muy importantes para algunos que les importa eso. O en Minnesota había uno que se llamaba Bob Dylan, que llegó a muchos sitios porque tenía su propia forma de ser, de pensar y decir lo que sentía. Y ahora estoy ya con el Gypsy Jazz y pues estoy aprendiendo cosas muy interesantes. Pero lo que quiero que sepáis es que la teoría en la música hay que entender cómo se toca las escalas y los modos y también el ritmo. Todo eso es muy importante. Y con esas cosas hay que pasar mucho tiempo con otros. Y no quiero que me veáis como muy isolizado, porque hay mucha gente también que fue parte de la razón por qué soy ahora un músico con mucho talento. Y eso es lo que pienso, que eso pasa cuando los otros están entendidos que parte de la razón por qué tocas bien es porque estabas ahí con los otros y había una conexión ahí, emocionalmente, física también. Entonces, había mucha gente que te decía cosas o te pueden decir cosas que no son verdad y te engañan porque piensan que eres un turista. Pero no te preocupes por cosas estúpidas, que realmente cuando sabes que has hecho algo bien, te va a llenar el cuerpo con alegría o con tristeza a la misma vez. Y eso es lo que
me ha pasado a ser un músico. A ver, y también pasaba un tiempo en Cádiz, que para ver las cosas ahí fue interesante también, porque a verlo como una persona que ya entiende un poco cómo funciona el sistema, entendía que aquí había la música. Y si realmente te crees que la música es una cosa universal, es muy importante entender que la tierra y también el, ¿cómo se dice? La estructura, la naturaleza, la forma y naturaleza, todo eso lo puedes entender poco a poco y llegar a tu país con mucho entendido de las cosas que son ficción y tampoco ficción. Porque tengo otro libro aquí. A ver, este libro se llama Duende. Está en inglés, pero no es una historia de verdad. Está basado en un concepto no realístico sobre un hombre que se fue a España para aprender un arte. Y pues con todas las cosas que aprendí, las teorías siempre estarán ahí para ti y para mí y para nosotros. No es porque uno es creado para la música, sino que pasó tanto tiempo entendiendo una cosa y otra para llegar a un punto y decir que yo ya sé lo que esto se basa y con qué se base estas cosas. Y pues si no te gusta la música flamenca o música de gypsy jazz, a mí no me llegué a pensar que tiene que ser una cosa mala. Si a mí también siempre me va a gustar los Beatles y siempre me gustaba el punk, el rock, el rap también. Y ahora pues quiero que sepáis que fue muy emocionante todo lo que pasaba con la ayuda de otros. Y así empecé a entender que uno puede tocar lo que otro toca si realmente quiere. Entonces, pues ya tengo 28 años y estoy bien de ser sano y salvo. Y pues hacer cosas bien hechas te llegará mucho
agradecimiento y también pensamientos que son de Paco de Lucía. Cómo pensaba Paco, cómo pensaba Vicente, cómo pensaba Cañizares, cómo pensaba Tomatito. Pues para saber un poco cómo los grandes tocaban, tenía que sacar las partituras. Como yo no leo música, no sé leer música. Entonces fue todo con números, así en la partitura. Aquí tengo una partitura ah, de Paco de Lucía. Esta. Y hay otras. Pero con eso empecé y ah, dentro del libro hay un montón de temas. Y pues esas cosas que puedes comprar, cómpratelas porque a mí me ayudaron mucho. Am, entonces, yo pienso que es importante las dos cosas, materiales, pero también las cosas que son ah, ah, mentales, las cosas aquí en la tercera dimensión. Pues con eso ya puedes alcanzar lo que queráis alcanzar y llegarás muy lejos. Porque aunque no sea flamenco, toca lo que te gusta, porque eso es lo que da a la persona las cosas del duende. Ah, no tienes que tocar una interpretación si ya puedes tocar tu propia música. Pero si quieres, puedes. Y aquí estoy en Saint Paul, Minnesota, esperando que pueda ir a España y pasarlo bien con mi familia ahí, también pasarlo bien con mis amigos y pues ser un grande músico como quería. Pues nada, así empezó la historia y que tendráis un buen estudio. Adiós.